Yolette, Fátima, Anayeli, Tiana, Paola y Mariana presentan la entrevista con la Nacha acerca de lo sucedido el 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza, ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el Politécnico, entre otras escuelas. El movimiento estudiantil de 1968 también tuvo carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Esa época ya es recordada como la Matanza de Tlatelolco. Dado lo anterior, a continuación les presentamos la entrevista realizada el 26 de marzo del 2013 a Ana Ignacia Rodríguez Márquez, conocida como La Nacha. Fue presa política del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Ella nació el 26 de julio de 1944, originaria de Taxco, Guerrero. Luchadora social desde hace más de 20 años junto al Comité 68, una asociación que reúne a algunos de los estudiantes involucrados en dicho movimiento. ¿Cuál fue su participación en el movimiento estudiantil de 1968? Acudí a la marcha el 26 de julio para conmemorar la Revolución Cubana, y ahí se arma una pelea. Los granaderos agreden a mis compañeros, así que decidimos regresarnos a nuestras escuelas. Yo estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM y empezamos a hacer nuestros comités de lucha para manifestarnos en contra de la represión. A mí me proponen quedarme a cargo de las finanzas en el comité de mi facultad y yo les digo que no puedo porque voy a hacer mi tesis y mis compañeros me dijeron, ándale, solo es por 2 semanas, apoya a los muchachos y me quedé. El Consejo Nacional de Huelga se forma después de los ataques del 26 de julio a las vocacionales 2, 5 y de la preparatoria 8 Torena. ¿Cómo se comunicaban los consejeros de cada facultad o de cada escuela con el CNH? Bueno, yo nunca fui parte del CNH. Esta era la máxima autoridad del movimiento. Mi amiga Roberta Avendaño Martínez, la Tita, era la representante del comité de la Facultad de Derecho en las asambleas del CNH. A veces llegaba a acompañarla. Había comunistas, maoístas, troquistas, libres pensadores, de todas las ideologías y en ocasiones era difícil ponerse de acuerdo. En las asambleas se trataban los puntos principales y cada representante de su escuela comunicaba en su comité local lo que se trataba en el CNH. Costaba mucho trabajo, tantas personas con diferentes formas de pensar. Cuando la represión aumentó, nos unimos más.
¿En las asambleas existía el temor de ser asesinados por el gobierno? Nunca nos imaginamos que el gobierno tomaría la decisión de asesinar estudiantes. El máximo temor era ser golpeado brutalmente, pero ser asesinado, nunca. Si hubiéramos sabido la verdadera consecuencia, creo, nadie hubiera ido. No éramos mártires. Bueno, que si me dices ahora que México se ha declarado en guerra, te lo juro, yo participo. Si me matan, pues ni modo. Estoy del lado de las personas que deseamos un cambio en este país. Hablemos de los antecedentes del movimiento. El 30 de julio, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media hasta en luto por la violación a la autonomía universitaria, debido a la entrada de militares a la UNAM. ¿Cómo se vive este momento? ¿Qué reacción hay entre los universitarios? Un logro y una gran expectación. Ver a tu autoridad maximizando la bandera significaba su total apoyo. Fue un gran personaje. Se puso del lado de los estudiantes y en contra total de la violación a la autonomía. Fue presa política. Es encarcelada cuando el ejército entra a Ciudad Universitaria y es llevada a Lecumberri. ¿Cuántos más fueron llevados? ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelada? El 18 de septiembre de 1968 caigo en Lecumberri, cuando se viola la autonomía en la universidad. Agarraron 44 mujeres. Nos interrogan que si éramos comunistas, qué libros teníamos en casa, cuántas veces habíamos ido a Cuba, a la Unión Soviética, por qué leíamos a Marx, a Lenin y por qué queríamos imponer el comunismo en México. Nos liberaron ya que el movimiento estaba muy fuerte. Al salir nos echaron porras, pero yo pensé, ya violaron la autonomía, a seguirle con la lucha. El segundo encarcelamiento, después del movimiento, ¿cómo fue aprendida? Fue en Tlatelolco. Logramos escapar. Corrí hasta Sambors de la calle La Fragua y unas extranjeras me ven. Les doy el número de un amigo doctor que vivía cerca de ahí. Cuando llegué a su departamento, oí en la televisión. La versión oficial es que había francotiradores entre los estudiantes y grité, eso es mentira, no es cierto. Al día siguiente despierto y le hablo a la tita, preguntando por mis compañeros y, oh sorpresa, el teléfono estaba intervenido y me comenzaron a buscar. Como no me conocían físicamente, arrestan a la esposa de mi amigo el doctor, por lo cual me entrego. A mí me entrevistó un gringo, que para mí era de la CIA. Después nos encarcelan en la misma celda a la tita y a mí, junto con otros 3 compañeros. El 13 de septiembre se lleva a cabo la Marcha del Silencio. ¿Cómo describiría este momento? Magnífica. Era una marcha impresionante, porque se nos había atacado de que nosotros teníamos puros héroes extranjeros. El Che Guevara, Marx, y en esta marcha sacamos a los héroes nacionales y nos preguntamos, ¿qué más podemos decir después de tantas movilizaciones? Y dijimos, el silencio. Fue impresionante, era demostrarle al gobierno que nosotros no necesitábamos de nada, ni de la palabra misma, que teníamos mucha fortaleza. Éramos un grupo luchando juntos, reclamando justicia. Lo único que se oía era el sonido de los zapatos al caminar. Son vivencias que se te quedan por siempre. Aprendimos a valorar el silencio. Después sale el ejército del Palacio Nacional. ¿Cómo reacciona el estudiantado? Estábamos en la explanada del Zócalo y de repente se oye una magna voz. Tienen 15 minutos para desalojar. Y entre nosotros, no, no es cierto, no nos vamos a ir. Y nuevamente se oyó, tienen 10 minutos. Y ya empiezas a sentir el escalofrío, ¿no? Y luego se escuchan los tanques y los zapatos de militares marchando, hasta que por última vez se oyó, tienen 5 minutos. Y aún así no les creíamos. Entonces, los vemos salir del Palacio Nacional y córrele para donde sea. Me acuerdo que la tita iba corriendo y detrás de ella un policía con su bayoneta le dijo, ah, ¿quieres tu diágalo, verdad? ¿Tu diágalo? En lugar de diálogo. Pobre gente, nosotros les decíamos que éramos pueblo, hermanos, pero pues no se iban a poner en contra de las autoridades. Y llega el 2 de octubre. Es la fecha más significativa durante la cronología de este movimiento. Sin embargo, cada quien vivió el momento diferente, o quizás
más que vivir. Lo percibió de distinta forma. ¿Cómo lo vive la Nacha? ¿Qué fue lo que más le marcó? Me dio mucho miedo. Nunca me esperé una cosa así. Pensaba, como muchos compañeros, que no eran balas reales. Cuando vimos las balas, la tita me dijo, córrele, porque nos van a matar. Y yo le respondí que no era para tanto. No podían matar a miles de estudiantes. ¿Cómo nos iban a matar?, le dije. Minutos después empezaron a correr todos y yo cargaba la manta de la Facultad de Derecho. La arrastré y la tita me dijo, no seas pendeja, deja esa cosa, córrele. A muchos de mis compañeros ya no los volví a ver. Ahí quedaron, entre Tlatelolco. Así te lo cuento, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha impotencia. Qué injusticia, ¿no? ¿Por qué recurrir a la matanza? ¿A las armas? Sobre la actual situación de México, en cuanto a su política, su sociedad y su juventud. ¿Cómo se ve la juventud mexicana? Me ha tocado vivir grandes momentos. Qué lástima que la tita ya no pudo vivirlos. Se nos fue hace 10 años. Ella merece un gran reconocimiento, pero se nos adelantó. Yo confiaba mucho en la juventud. El joven siempre pone el ejemplo. Yo creo mucho en la juventud mexicana, y en ellos vendrá el cambio. Si se va a dar un cambio, que se tiene que dar a fuerza, ya no hay otra salida. Será encabezado por los jóvenes y ahí estaremos para apoyarlos. ¿Cómo nace la idea de la formación del Comité 68? ¿Qué busca este comité? Hace 20 años, Raúl Álvarez me llama y nos dice que ya hay un lugar como punto de reunión. Las primeras veces no iba tan seguido, por mi trabajo, pero después de ser pensionada, no faltaba ninguna. En las marchas del recuerdo del 68 nos dicen, ahí van los rucos del 68, huelen a pólvora. Y lo dicen en forma significativa, porque nunca hemos dejado de luchar, y ahí vamos. A mí luego me dicen, Nacha, ¿por qué sigues? ¿Qué persigues? Y les digo, ¿cómo que persigo? Pues justicia. Yo no soy del grupo perdón y olvido. A mí no me interesa perdonar. ¿Qué dejaron todas estas movilizaciones a la Nacha? ¿Qué le dejó 1968? El seguir luchando hasta que alcance la vida. Y por supuesto, no olvidar. 1968 es triste, pero también me dejó grandes momentos y el conocer a personas tan gratas.